Hola. La salud ocupacional es una actividad multidisciplinaria que busca la protección de la salud de los trabajadores. Asimismo, evitar accidentes y enfermedades dentro de las empresas, disminuyendo las condiciones de riesgo. Este es el tema que abordaremos hoy en nuestro programa A Su Buena Salud. Bienvenidos. La salud ocupacional busca proteger y mejorar la salud física, mental, social y espiritual de los trabajadores en sus puestos de trabajo, repercutiendo positivamente en la empresa. La salud ocupacional no se limita a cuidar las condiciones físicas del trabajador, sino que también se ocupa de la cuestión psicológica. Para los empleadores, la salud ocupacional supone un apoyo al perfeccionamiento del trabajo y al mantenimiento de su capacidad de trabajo. La salud ocupacional es una disciplina que busca prevenir las enfermedades profesionales y los accidentes laborales y tiene por objeto tratar de detectar, de identificar y de controlar todos los factores de riesgo en los diferentes puestos de trabajo que puedan incidir en forma negativa al empleado, para así lograr minimizar todos los accidentes laborales y las enfermedades que afectan la productividad finalmente de las empresas y que pueden llegar a dejar secuelas y invalidez e incluso la muerte en los trabajadores. La salud ocupacional es un tema de importancia para los gobiernos, que deben garantizar el bienestar de los trabajadores y el cumplimiento de las normas en el ámbito del trabajo. Para eso suele realizar inspecciones periódicas que pretenden determinar las condiciones en las que se desarrollan los distintos tipos de trabajos. Es importante tener en cuenta que la precariedad del empleo incide en la salud ocupacional. Una empresa que tiene a sus trabajadores sin cobertura médica y que presenta un espacio físico inadecuado para el trabajo pone en riesgo la salud de la gente. Porque la salud ocupacional, primero, es responsabilidad de los empleadores, o sea, de las empresas, garantizar la salud para sus trabajadores, buscando minimizar los riesgos según cada una de las actividades que desempeñen. Y en ese orden de ideas, buscando disminuir, por ejemplo, el ausentismo laboral, buscando también disminuir gastos en cuanto a los costos, por ejemplo, de buscar personal o de que se altere la productividad de la empresa. Entonces es importante para los empleadores y obviamente para el empleado, porque pues la salud, el quedar con una secuela, con una invalidez o la muerte, pues obviamente para una persona hay que tratar de buscar evitarlo. Los problemas más usuales de los que debe ocuparse la salud ocupacional son las fracturas, cortaduras y distensiones para accidentes laborales, los trastornos por movimientos repetitivos, los problemas de la vista o el oído y las enfermedades causadas por la exposición a sustancias antihigiénicas y radioactivas. Por ejemplo, también pueden cargarse del estrés causado por el trabajo o por las relaciones laborales, convirtiéndose los accidentes laborales en los más comunes. Un accidente laboral es todo suceso repentino que ocurre como causa o en ocasión del trabajo, porque a veces existen accidentes laborales que no necesariamente es por la actividad que está desempeñando el trabajador, sino de pronto que está representando a la empresa. Sí, por ejemplo, estos accidentes que suceden cuando ellos van a jugar fútbol en representación de la empresa, entonces también se consideran accidentes laborales. Y las enfermedades profesionales como tal, pues ya son alteraciones que suceden a la salud del trabajador según la exposición que tengan o los factores de riesgo que tengan en su puesto de trabajo. Y esas enfermedades pues están estipuladas por ley y de hecho según el grado de exposición o según la actividad económica que tenga la empresa se clasifican en diferentes riesgos. O sea, hay unas empresas que tienen unos riesgos más altos, que son las que manipulan sustancias cancerígenas, por ejemplo el asbesto, o que tienen exposición, por ejemplo, la minería, la construcción. Sí, entonces van dictaminando así el rango de la empresa, el riesgo que tienen sus trabajadores
y también eso afecta, digamos, la cotización que tienen que hacer las empresas al sistema de seguridad de riesgos profesionales. En la mayoría de las empresas constantemente se están presentando incidentes, pero por no tratarse de accidente, muchos no le prestan atención. Sí, el incidente es un casi accidente. O sea, yo me resbalé y me pude haber rodado por las escaleras, pero gracias a Dios no sucedió. Pero entonces los incidentes es muy importante el estudio y el reporte porque se previenen precisamente, se toman correctivos y se previene que sucedan los accidentes. Existen una serie de normas establecidas que cada empresa debe cumplir para velar por el bienestar del trabajador. Dentro de esta norma, se es claro de la forma en la que debe actuar cuando ocurre un accidente laboral. La legislación colombiana pues es bastante amplia en cuanto a todo lo de riesgos profesionales se refiere. Eso tiene desde el año 60 hay legislación. Pero pues básicamente el decreto ley 1295 del 94 es el que estipula todo lo que nos rige, digamos, actualmente. Ha tenido unas modificaciones en los últimos años, incluso el año pasado, en el mes de junio, hubo la última reglamentación, pero ahí es pues como donde se organiza realmente lo del sistema general de riesgos profesionales, que ahora pues según esa modificación ya son riesgos laborales, o sea, ya no hablamos de ARP, sino de básicamente las ARLs, ¿sí? Entonces esto pues las empresas tienen la obligación de montar el programa de salud ocupacional donde se garantice precisamente el estudio, el control, la verificación, la planeación de todos esos factores de riesgo, y eso es función del empleador. Muchas empresas no cumplen con lo establecido por la ley frente al programa de salud ocupacional. Este desacato podría traer graves consecuencias a la empresa. Si la empresa no tiene montado su programa de salud ocupacional, incurre en unas sanciones. Hay unas sanciones precisamente por el no monto del programa de 500 hasta 1000 salarios base de cotización, y también hay sanciones por el caso, por ejemplo, de la muerte, porque según la gravedad del incidente, si hay, por ejemplo, fallecimiento de la persona, entonces tiene un costo diferente también, o sea, tiene una multa diferente. Dentro de las sanciones que están estipuladas en la ley, también se determina lo que es la omisión, porque a veces hay empresas, por ejemplo, que no cotizan con el riesgo real. Las sanciones son las medidas a tomar ante no cumplir con la salud ocupacional. Las empresas, pues el Ministerio de la Protección, que es el encargado de verificar el cumplimiento de toda esa reglamentación, le hace pues como las respectivas recomendaciones a la empresa. Si no se cumple, puede dar cierre temporal de la empresa hasta por 120 días. Y finalmente, si no se cumplen los correctivos, entonces hay cierre total de las empresas. Las valoraciones médicas son de vital importancia a la hora de ingresar un trabajador a la empresa, para conocer de esta manera si es apto para cumplir con la labor a desempeñar. La legislación también incluye las valoraciones que deben ser hechas por ley. Existe pues dentro del programa de salud ocupacional, que ahora se denomina Sistema de Gestión de Seguridad y Protección en el Trabajo, según la nueva reglamentación, debe haber unos subprogramas, y estos subprogramas incluyen lo que es la medicina preventiva y del trabajo, donde también por ley, que esa es la resolución 1016, donde dictamina qué exámenes ocupacionales se debe hacer por ley, que son los de ingreso, exámenes periódicos, exámenes de egreso, y de pronto posincapacidad, si algún empleado ha estado incapacitado, cuando se reintegra a la empresa, debe haber valoración también médica ocupacional. Y los otros subprogramas, que son los de higiene y seguridad industrial,
que ya tienen que ver básicamente como en el estudio de cada puesto de trabajo para dictaminar cuáles son los factores de riesgo y tomar las medidas correctivas tanto en el puesto de trabajo, en el medio, en el entorno y en la persona. En Ocaña existe desconocimiento total por la mayoría de las empresas frente a la responsabilidad de la salud ocupacional. Pues lastimosamente hay mucho desconocimiento. Hay, por ejemplo, unas empresas que sí se han pues como preocupado por esto del cumplimiento de la ley y por tratar de optimizar y de mejorarle las condiciones de trabajo a los empleados. La mayoría no cumplen con lo estipulado por la ley frente a la responsabilidad de la salud ocupacional. Hay muchas empresas donde piensan que es tener solamente el requisito por si viene el ministerio, pero no es una cosa que funcione, que de verdad impacte como en la parte de los riesgos a los que están expuestos todos los empleados. Está dicho, claro y de manera reiterada en todos los ámbitos empresariales que el principal recurso con que cuenta una empresa es el capital humano. Teniendo en cuenta la importancia que representan las personas para las empresas, es primordial fijar un control claro en los riesgos que atentan con la salud de los trabajadores y contra sus recursos materiales y financieros. Ninguna empresa desearía accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para sus empleados, pues estas afectan directa y negativamente el flujo normal de la empresa y por lo tanto pone en riesgo su solidez. Para los trabajadores los riesgos pueden terminar convertidos en implicaciones familiares y sociales, por ello la importancia de que las empresas tengan conocimiento de la salud ocupacional. La salud ocupacional es importante en la medida que minimiza los costos de productividad para las empresas porque disminuye el ausentismo laboral, disminuye pues obviamente las secuelas, la invalidez, el tener que por ejemplo reubicar a una persona. Entonces obviamente eso altera la productividad de una empresa, altera también los gastos, porque hay unos gastos que de pronto no son como tan evidentes, ¿sí? Por ejemplo el hecho de buscar quién cubra al incapacitado, ¿sí? Todo eso son gastos en los que incurre la empresa. Y lo otro, obviamente las multas, ¿sí? Porque el hecho de no tener funcionando la salud ocupacional acarrea ciertas multas como ya se había hablado, incluso el cierre de la empresa. Y la otra importancia obviamente es el bienestar del empleado, el buscar pues que haya no solo un bienestar físico, sino también un bienestar psicológico y social de la persona en forma integral. Las multas van desde 500 salarios base de cotización hasta 1000 salarios mínimos pues base de cotización. El cierre temporal, que puede ser de 120 días, el cierre completo de la empresa. Incluso el año pasado el Ministerio pues de la Protección Social tiene pues ya un listado de empresas multadas que son más o menos unos 18.000 millones de pesos lo que va en multas. El empleado también tiene culpa si no cumple los reglamentos establecidos por la empresa a la hora de proteger su vida. Que es lo otro que a veces de pronto, pues uno no se protege de lo que no sabe que le hace daño, o sea, el desconocimiento, por ejemplo, de ciertos riesgos, pues hace que la persona esté expuesta al riesgo. Sí, obviamente ahí se clasifican pues ciertos trabajos como más riesgosos, ¿sí? Y en estos trabajos hay ciertas medidas como ya estipuladas también por la normatividad, todas las normas técnicas de cómo manejar, por ejemplo, ciertos oficios y cuáles son las exigencias también de ley, por ejemplo, de mediciones de ruido, de mediciones en las empresas que trabajan la minería y todo esto,
pues también les exigen la medición de ciertas sustancias, ¿sí? Los que manipulan, por ejemplo, sustancias cancerígenas, como el asbesto, entonces tienen que tener ya como ciertos lineamientos que están estipulados en las normas técnicas del ICONTEC y están estipulados en la ley del ministerio. En caso de presentar enfermedad, la empresa es responsable de velar por la salud de su empleado. Existen unos entes gubernamentales que son los que dictaminan el origen de la enfermedad. Si hay, por ejemplo, la sospecha de una enfermedad profesional, pues esto se entra a calificar inicialmente en su EPS. El médico debe remitirlo a medicina laboral para que se hagan pues como los estudios, que se haga pues como el soporte de la actividad, de todas las mediciones a las que estuvo expuesto, y dependiendo de eso se dictamina si en realidad es de posible origen profesional. Cuando no hay un acuerdo, porque esto de la calificación a veces pues las ARPs de pronto no les conviene, digamos, que todo sea enfermedad profesional, pues entonces la persona puede entrar a apelar esas decisiones en las juntas de calificación de invalidez. Hay una junta regional que es como la instancia pues primera, y si uno no queda pues conforme, igual puede apelarlo a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que es, digamos, como ya lo último de estos entes gubernamentales que dictaminan el origen de la enfermedad. Ya de pronto, si el origen es dictaminado ya en la Junta Nacional y la persona pues igual sigue en desacuerdo, ya entraría la parte de la legislación normal, o sea, ya entraría pues a entablar una demanda y un juicio normal, ya legal. Cuando conoces los riesgos, también puedes aprender qué hacer para evitarlos. Muchos accidentes laborales ocurren porque los trabajadores no poseen o no utilizan adecuadamente los elementos de protección personal que requieren para proteger su vida y su salud. Bueno, el Sistema General de Riesgos Profesionales, la ARP, que es la que administra realmente todos esos aportes, tiene la obligación de darle cubrimiento a todo lo que acarree la incapacidad en un 100%, a diferencia de cuando son enfermedades generales. La enfermedad profesional o los accidentes laborales sí tienen cubrimiento del 100% en cuanto a todos los gastos, tanto la incapacidad como los exámenes generados, la parte de rehabilitación, ¿sí? Y todo esto está contemplado, incluso, y por ejemplo en ciudades donde tiene uno que movilizarse, la parte del transporte también lo debe cobijar la ARL. Te felicito por haber comprendido los riesgos que existen y algunos de los elementos para protegerte de ellos. Ten en cuenta que la empresa provee estos elementos en caso que los necesites, y tu deber es cuidarlos y utilizarlos cuando es debido. Pero ahora te preguntarás, ¿qué pasa si ocurre un incidente o un accidente de trabajo? De todas maneras, no solamente el empleador tiene la responsabilidad de garantizar el funcionamiento del programa de salud ocupacional y de todas las políticas, y debe encargar pues como una persona que lleve el control del programa, sino que los empleados también deben ser conscientes de que la seguridad también depende de ellos, o sea que hay que también entrar a concientizar al empleado como tal de todo lo que significan los riesgos, de cómo prevenirlos, del uso de los elementos de protección, porque de pronto a veces ellos piensan que es como por molestar, que les exigen que se ponga el casco, que se pongan las gafas, pero hay que entrar como a cambiar también como esa mentalidad de que finalmente el perjudicado es él, o sea, el paciente es el que va a tener las secuelas y Dios no lo quiera pues la muerte. La empresa solo es responsable de velar por la salud de su empleado, pero si este es causante, con o sin culpa de algún accidente, y es otra la persona lesionada, la empresa es libre de responsabilidad. En ese caso, si el empleado como tal no sufrió lesión, ¿sí?
pero fue, digamos, causa de otro accidente, eso inicialmente entraría pues como accidente de tránsito, ¿sí? Porque los riesgos profesionales lo que cubre es lo que le suceda al empleado, ¿sí? Si él, por ejemplo, en el accidente, sí tiene algún daño físico, eso sí entraría como accidente laboral. La Organización Internacional del Trabajo establece y dispone acuerdos relacionados con el sistema de riesgos profesionales y que hacen referencia directa a los programas de salud ocupacional, los cuales buscan el beneficio individual y colectivo de los trabajadores en sus correspondientes ocupaciones. Tanto empleado como empleador tienen las mismas responsabilidades en cuanto a cumplir los reglamentos que son estipulados dentro de la salud ocupacional. A la hora de ingresar un trabajador a una empresa, debe ser sometido a una serie de exámenes para evitar accidentes o posibles enfermedades. De esta forma llegamos al final de esta emisión de A Su Buena Salud. La invitación es para que dentro de 8 días nos acompañen con una nueva emisión. Hasta entonces.